Gracias a todos aquellos los que se hallen del otro lado de esta transmisión. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real, pero en este caso no voy a comentarles los acontecimientos de una semana, voy a intentar una interpretación de las principales características de lo que fue el año 2020, desde la primera semana de marzo, cuando asumió este gobierno y comenzamos con esta tarea, hasta el día de hoy. Tenemos para empezar que nuevamente tenemos un gobierno neoliberal en la República Oriental del Uruguay. ¿Qué significa esto? Bueno, un gobierno neoliberal lo podemos caracterizar como un gobierno cuyas medidas económicas son recesivas, antipopulares, que reprime y elimina libertades, al mismo tiempo que favorece el descontrol en la economía y a los ricos y poderosos en contra del pueblo. Claro, alguien me puede decir, eso no es lo que dicen los libros de la teoría neoliberal. Por supuesto que no, pero la teoría neoliberal es una cosa y la práctica neoliberal es otra. Los libros de la teoría neoliberal, por ejemplo, dicen que cuando una empresa tiene déficit debe fundirse. La práctica de los gobiernos neoliberales es que cuando un banco, empresas si las hay, del mundo capitalista, bueno, cuando un banco se funde, lo que hacen es salvarlo y que los trabajadores paguen las deudas y que el banco no caiga. Bueno, eso pasa una y otra vez con los gobiernos neoliberales, que al mismo tiempo van privatizando cosas y dejando en situación cada vez más endeble a los trabajadores. ¿Este gobierno qué medidas ha tomado? Bueno, ha tomado medidas recesivas desde el mismo principio de su actividad. Empezó subiendo tarifas, subiendo el precio del agua, subiendo el precio de la luz, del teléfono, de la combustible, de todo. Y también subiendo el precio del dólar. Al subir el precio del dólar, lo que hace es que, por ejemplo, ciertos elementos de importación básicos, el combustible, que nos afecta a todos, sea que tengamos o no medios de transporte, porque de todas maneras compramos cosas que fueron trasladadas por fletes en los que influye el combustible. Aunque tengamos el trabajo al lado, igual nos afecta el precio del combustible. Muy bien, entonces eso, al subir el dólar, hace que tengamos que destinar mayor cantidad de nuestro trabajo, que no subió el precio, que los sueldos siguieron. Entonces tenemos que pagar más por el combustible, pero además hay otra característica, y es que cuando los precios en dólares, el precio del dólar sube, nuestros salarios con respecto al dólar bajan. Entonces un exportador, un empresario que exporta, va a obtener por su mercadería el mismo valor del exterior, pero paga menos por sueldos. Vale decir, los ricos, cuando sube el dólar, se hacen más ricos, aumentan su tasa de explotación y los trabajadores pierden poder adquisitivo. Lo que dijimos, gobierno neoliberal favorece a los que ya son ricos, haciéndolos más ricos a costillas de los trabajadores. Pero además este gobierno sacó una ley de presupuesto, como hemos dicho para los que han seguido ya nuestra serie semanal. El presupuesto es la ley más importante de cualquier gobierno, y el presupuesto de un gobierno liberal es un presupuesto siempre recesivo, es un presupuesto que hace recortes en muchísimas cosas. Recortó en la salud, realizó despidos, recortó en la educación, ya vamos a ir viendo después las cosas que recortó, pero fue una enorme cantidad de recortes, todos que apuntan sus dardos contra los beneficios de los sectores populares, al mismo tiempo que busca beneficiar a sus amigos de los medios de comunicación que le permitieron llegar al gobierno, sus amigos de las empresas grandes, sus amigos de las empresas del exterior, todos los cuales reciben de alguna forma algún que otro beneficio a través del presupuesto que supuso para los trabajadores, además, una gran cantidad de gente que quedó sin trabajo porque sus contratos no fueron renovados o porque los servicios en los que estaban vinculados quedaron en la nada. Además, para sacar todo este sistema de ataque frontal a la población, sacó una ley de urgente consideración, la que habitualmente le llamamos la LUC, que significa eso, ley de urgente consideración, una ley básicamente antipopular y represiva, la cual, por ejemplo, incluye cosas como
disminuir los plazos y las garantías para un inquilino, para hacer que tenga que irse mucho más rápido en caso de quedar con dificultades para pagar por su vivienda, cosa muy fácil de que ocurre en un entorno recesivo en el cual se pierde el trabajo, en el cual nuestros ingresos bajan, pero además también con cantidad de medidas de represión que, sobre pretexto de la inseguridad, permiten que cualquier persona que esté en una actitud que subjetivamente le parezca a alguien como de apariencia delictiva, pueda ser inmediatamente detenida esa persona. Bueno, hay una cantidad de normas de ese estilo en la LUC y por eso, por suerte, se ha llegado a algo que vamos a ver después, que es la búsqueda de la impugnación de la ley de urgente consideración. Ahora bien, para conseguir esto, ¿qué hizo este gobierno? Bueno, el gobierno lo que tuvo que hacer fue crear una coalición. El presidente actual, Luis Lacalle Pou, es del Partido Nacional, el cual tiene dos vertientes principales, una que se hace llamar wilsonista, encabezada por Larrañaga, y la herrerista, encabezada por el señor presidente. Pero ellos solos llegaban a un 30 y pico por ciento de los votos, casi un 30 creo, un 29, no tengo las cifras adelante mío, y el Frente Amplio llegaba casi al 50. Entonces lo que hicieron fue unirse con los colorados, con la gente de Cabildo Abierto y con otros partidos menores para presentar una coalición que se dio en llamar coalición multicolor en contra del Frente Amplio. No los unía una convicción común, los unía el odio al Frente Amplio y el amor a los empresarios poderosos. Entonces tenemos como wilsonistas y herreristas hicieron causa común con los colorados, entre los cuales teníamos a los antiguos seguidores de Sanguinetti y a los del personaje nuevo que había aparecido, el economista Talvi. También teníamos a Cabildo Abierto, el partido militar y fascistoide que surgió recientemente también en Uruguay, pero rápidamente empezaron todos a tener problemas entre ellos. Talvi con Sanguinetti tuvieron varios problemas, llegando al punto de que Talvi decidió retirarse de la actividad política. Por otro lado, Cabildo Abierto empezó a tener problemas con los colorados en más de una ocasión, porque, por ejemplo, el líder de Cabildo Abierto, el ex general Manini, había dicho que si se llegaba a un caso de desafuero en su contra, él iba a renunciar a los fueros, pero llegado el momento, ¡oh caramba!, no lo hizo. Entonces tuvo que irse a votar, y cuando se fue a votar, la gente de Talvi, la gente del Grupo Ciudadanos del Partido Colorado, votó el desafuero y mostró nuevamente las fisuras al interior de la coalición, pero ahora tenemos que Cabildo votó una ley de limitación de las áreas forestales en común con el Frente Amplio y en contra del resto de la coalición. El presidente de la República ya dijo que si esa ley sale, la va a vetar. Bueno, acá tenemos claramente lo que pasa con la coalición, es una unión coyuntural que no tiene visos de duración. Se han unido para sacar este presupuesto recesivo y se han unido para votar una ley de urgente consideración antipopular y represiva. Cuentan también con el pequeño socio que es el Partido Independiente, cumpliendo un rol de fantoche, y el Partido de la Gente, que prácticamente no existe, y un socio que a veces tienen y a veces no, que es el PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente, que no le hace honor a su nombre y que termina siendo un furgón de cola de las fuerzas reaccionarias de la derecha. Toda esta coalición, sacando la LUC, llevó al campo popular a reaccionar y se procesó largamente, para mi gusto durante excesivo tiempo, la necesidad de llegar a un plebiscito contra la LUC. Bueno, hoy, 29, se iba a estar presentando el texto y las papeletas para votar en contra de la ley de urgente consideración. Ya he visto algunas personas que en sus estados de WhatsApp han puesto las papeletas firmadas para mostrar cómo han ya firmado. Yo todavía no, porque todavía no me he encontrado con las papeletas, pero en cuanto pueda lo voy a hacer. De hecho, hay una principal línea de reunión de firmas que va contra una gran cantidad de los artículos de la LUC y hay otra que va contra la totalidad de los artículos de la LUC. Esta última lamentablemente no acompaña la posición mayoritaria de los movimientos populares, pero yo soy de la idea de que hay que votar, que hay que firmar las dos. Después, cuando la Corte Electoral cuente la cantidad de papeletas y se vea cuántas son, entonces, bueno, habrá que
ver a cuál se vota. Yo entiendo que hay que votar la apoyada mayoritariamente por los movimientos populares, pero papeletas, ojo, nunca hay que firmar 2 veces la misma papeleta, pero yo recomiendo firmar en las 2 recolecciones contra la LUC. Bueno, ahora que tenemos esto a la vista, nos encontramos con que esto ha sido algo positivo, aunque lento, para el movimiento popular. Lo que sí hubo, y es negativo, es un gran retraso electoral, no solo en la elección nacional, sino que las elecciones municipales, que se vieron trasladadas del otoño hacia la primavera por causa de la pandemia, que es el próximo punto que después vamos a estar tratando. Bueno, en esas elecciones nuevamente hubo un retraso en la votación del Frente Amplio. Se mantuvieron las intendencias de Montevideo, de Canelones y de Paysandú, pero se perdió Río Negro, se perdió Rocha. O sea, realmente no fue bueno el resultado, se perdieron municipios. Hay que tener en cuenta que todo esto forma parte del mismo proceso que la derrota en la elección nacional. Derrota para la cual ha habido una discusión crítica al interior del Frente Amplio. No es este el lugar para dar cuenta de todo eso. Personalmente yo creo que hubieron varios errores, ninguno de los cuales explica por completo la derrota, pero que todos sumados sí, hubieron errores en la forma de desarrollar la campaña, hubieron errores en la forma de elegir los candidatos, hubieron errores en la transparencia de las reacciones del Frente Amplio frente a los casos de corrupción que se dieron y la forma de procesarlos internamente, hubieron errores en la conducción económica, que no hizo llegar el dinero a los bolsillos de la gente en la forma adecuada. Hubieron errores en la comunicación y en el accionar del último gobierno nacional del Frente Amplio, el segundo de Vázquez, una gran cantidad de cosas que deberíamos corregir para próximas oportunidades. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar de la pandemia. En el mes de marzo empezaron a darse en Uruguay casos y después continuaron dándose de la pandemia de la enfermedad que se llama COVID-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Le aviso a la gente que es negacionista que, no, siento mucho, el virus existe. Lamentablemente existe. Es muy contagioso. No es una enfermedad con un alto nivel de mortalidad. No, no lo es. Muy poca de la gente que se enferma muere. Lo que ocurre es que se contagia mucho y al contagiarse mucho corremos el riesgo de que se saturen los servicios de salud. Siempre fue ese el verdadero peligro, la saturación de los servicios de salud. Por eso con algunas medidas como mantener la distancia, como hacer las actividades necesarias pero no las no necesarias, como mantener el uso del tapaboca en los lugares donde vale la pena, esto es en lugares cerrados como el transporte colectivo, como adentro de un negocio o como en un lugar muy concurrido, por ejemplo una feria. Bueno, con eso podríamos ir manteniendo bastante a raya esta enfermedad. Sí, durante mucho tiempo lo hicimos. Pero ¿qué pasa? Ahora eso ya no se mantiene, ya no continúa así. ¿Por qué? Bueno, para empezar porque el gobierno nunca se tomó la enfermedad en serio. La utilizó como un gran pretexto para desmovilizar, como un gran pretexto para decir la recesión no la estamos causando nosotros. Mentira, la estaban causando ellos. No, la causa la pandemia. La crisis económica es por la pandemia. No, señores, es porque ustedes no tomaron las medidas que podían tomar. Cuando existe una pandemia de este tipo hay básicamente 2 caminos. Un camino que le indica a la gente quédense en su casa, pero yo tengo que vivir, señor. ¿Cómo voy a hacer si me quedo en mi casa? Bueno, le damos una renta básica universal. Esto es una determinada partida económica que le permite vivir sin tener que salir. El gobierno no hizo eso, pues entonces hay que salir a ganarse el pan. Todos los que tenemos una situación en la cual no nadamos en oro, todos los que vivimos al día, necesitamos trabajar, necesitamos hacerlo, tanto la gente que trabaja de limpiador en un shopping, los guardias de seguridad, los artistas callejeros como yo, las personas que trabajan haciendo distintas changas. Todos precisamos trabajar, todos los días, porque si no, no comemos. Bueno, este gobierno no nos da y entonces tenemos que salir a trabajar. Este gobierno lo que hizo, ¡oh caramba!, nos dio 1.200 pesos de una canasta. ¡Qué fenómeno! 1.200 pesos. Dense cuenta que en un país donde el ingreso
redondeando, ¿no? El salario mínimo anda por los 15.000 pesos, 1.200 es menos del 10% de un salario mínimo. Y con eso nos vamos a quedar en casa, con eso vamos a no salir a trabajar. Es imposible, necesitamos trabajar. Y entonces el gobierno utilizó esto como pretexto para dejar a la gente sin trabajo, para hambrear al pueblo, para reprimir, para generar temor y para disfrazar que ellos son los culpables de la crisis. Entonces lo han usado para desmovilizar. Cada vez que hay una movilización en contra del gobierno, en contra de la LUC, en contra de la política económica, fíjense, si hacen una manifestación esto va a generar un rebrote de la pandemia. Se hizo la marcha de diversidad, va a generar un rebrote de la pandemia. Cada cosa que ocurría, ellos acusaban lo mismo. Y sin embargo, no estaba aumentando en esos momentos la pandemia, como tampoco aumentó cuando la Asociación Rural del bando de los poderosos organizó la exposición del Prado y ahí también estuvieron con un montón de gente que no guardó los resguardos adecuados de distancia y tapabocas. Ahora bien, lo cierto es que el enfrentamiento al COVID-19 este gobierno lo hizo claramente desde una fuerte impronta de clase. ¿Por qué? Bueno, porque fueron primero contra la salud popular, haciendo que la atención médica se hiciera por telemedicina, haciendo que las mutualistas aplazaran las consultas. Hay mucha gente que está enferma de muchas cosas y que no son el COVID-19 y necesitaban ir al médico. No han podido. Hay personas que tenían que ser operadas y tuvieron que estar meses antes de operarse, en muchos casos agravándose mucho los casos. Bueno, no le importaba a la gente que se atendía por ACE este gobierno, no le importaba a la gente de las mutualistas, porque bueno, sus amigos se atienden por Blue Cross and Blue Shield y otros seguros privados. Y ahí no sé cómo sería la atención, seguramente no tan complicada. Muy bien, lo cierto es que además de ser en contra de la salud popular, fue un gobierno que se manejó sobre pretexto de la pandemia en contra de la educación pública. En contra de la educación pública porque suspendió las clases presenciales, las sustituyó por clases no presenciales que implicaban mucho mayor desgaste para las familias, para los docentes, además de costos adicionales, porque hay familias que podían no tener conexión a internet y no poder acceder por lo tanto. Hay familias que no tenían las condiciones para realizar un espacio donde el estudiante tuviera un acceso sereno como el que se supone tiene que tener un entorno de clases. Hubo una presión enorme sobre los docentes. Después se comenzó a restablecer la educación presencial, pero se le quitó el carácter de obligatorio, con lo cual muchísimos niños y adolescentes no concurrieron a clase, generando un daño educativo que en muchas generaciones después se va a estar viendo. Ahora, bueno, los colegios privados tuvieron otra historia. Tuvieron también clases no presenciales, pero de gente con mayor capital económico y cultural, que tienen mejores conexiones en sus casas, etcétera, etcétera, y volvieron a tener mucho más rápido clases presenciales y un montón de cosas por el estilo. De nuevo, la impronta de clase que le da este gobierno a todas sus acciones. Y también fue contra el empleo, como ya dijimos antes, generando uno y otros casos de desocupación, no renovando contratos, no renovando servicios en la parte directa, generando situaciones en las cuales, por ejemplo, en el transporte colectivo, se disminuyó la cantidad de unidades y se hizo rotar por el seguro de paro a los trabajadores, debilitando el poder económico de los trabajadores. Y fíjense, justo en el transporte, donde al disminuir la cantidad de móviles hicieron que la gente viajara mucho más apiñada, y ahora en los últimos días trascendió que el Instituto Clemente Estable está mostrando que el 14,5% de las unidades muestran rastros de COVID. Y recién ahora la nueva intendenta de Montevideo sale a decir, no, saquen el 100% de las unidades, muchachos, es necesario que la gente viaje lo más descongestionada posible. Bueno, todo eso ocurrió con este gobierno. Y además ocurrió otra cosa, ellos le dieron la bienvenida a los ricos y a los extranjeros. A mí no me molesta que sean extranjeros, porque lo que hicieron fue darle la bienvenida a los extranjeros ricos. ¿Y qué hicieron para que vinieran? Señores ricos extranjeros, vengan al Uruguay, no les vamos a cobrar impuesto. ¿Pero cómo? Si viene un venezolano, si viene un boliviano, si viene un dominicano, si viene un cubano, él tiene que trabajar y pagar todo. Paga todos los impuestos. Ahora, si viene un argentino de plata o un brasilero con plata, un paraguayo con plata, le descontamos los impuestos. O sea, el que tiene más, que pague menos.
Esa es la política de un gobierno neoliberal, favorecer al rico. Pero ¿qué pasó con estos ricos que vinieron? Lo que pasó es que llegaban al país, daban teléfonos falsos, iban, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, iban a donde deberían haber estado manteniéndose a resguardo durante el tiempo que debía durar una cuarentena, pero no, salían de ahí, se iban al shopping, iban a comer, y cuando iban a comer contagiaban a los limpiadores del shopping, contagiaban a la gente que trabaja en las cocinas, contagiaban a los guardias de seguridad, contagiaban a todo el mundo. Ese es el problema. Esta gente empezó a venir, en algún momento dijimos hay que tener cuidado con las fronteras no tienen un muro, no tienen un campo de fuerza, y empezaron a aparecer casos en Rivera, casos en el litoral. Pero cuando esta gente empezó a entrar, los casos empezaron a aumentar y aumentar y aumentar, y ahí sí se rompió lo que llaman el hilo epidemiológico, ese que según las exigencias internacionales que plantea la gente de Harvard, deberíamos tener cerca de 1000 personas intentando darle seguimiento y tenemos 150. El gobierno no dotó al personal necesario para poder mantener el cuidado del hilo epidemiológico. Fue un milagro mantenerlo tanto tiempo. Y claro, cuando entraron los ricos y poderosos a hacer lo que siempre hacen, esto es lo que a ellos les guste y los demás que se las arreglen, ahí el virus se esparció y ahora estamos en una fase de circulación comunitaria. Las cifras aumentan, cada vez hay más gente en el CTI y probablemente en las próximas semanas los CTIs se saturen. Y una persona que no se enferma de COVID, pero que tuvo un accidente de tránsito, un problema cardíaco, vaya a un CTI y no haya camas disponibles o no haya personal suficiente para atenderlo. Hay una declaración del Frente Amplio que salió en las últimas horas que apunta en este sentido. Yo la leí un poco por arriba, pero también está emitida por la Cámara de Senadores con fecha del día de hoy. Y para terminar, este gobierno, para completar el cuadro del año, sacó una ley interpretativa del artículo 38. Debería llamarse una ley violadora del artículo 38. El artículo 38 de la Constitución consagra el derecho de los habitantes del Uruguay, no solo de los ciudadanos, todos los habitantes, a la reunión pacífica sin armas. Bueno, esta gente nos quita el derecho a reunirnos pacíficamente y sin armas porque están preocupados por la pandemia, y está bien. El Frente Amplio les dijo, hay otra manera de hacerlo. Se puede reglamentar el artículo 44 sin tocar el derecho de reunión. No, se negaron, no quieren razonar. Porque en realidad lo que quieren es limitar el derecho de reunión, porque con lo que están preocupados es con que nos juntemos para firmar contra la LUC, porque este gobierno reafirma su impronta totalmente antipopular, totalmente represiva y ahora también totalmente contraria a los derechos constitucionales de los uruguayos. Bueno, esto es lo que hemos tenido en este año. Ahora, dentro de unos días, vamos a estar pasando a un año nuevo, a una década nueva, y continuaré todas las semanas haciendo comentarios de lo real mientras pueda. Espero poder todo el año y algunos años más. Y les agradezco muchísimo a todos los que han visto, a los que han comentado, a los que lo han difundido. Gracias a ustedes es que continúo. Y ojo, yo no recibo absolutamente nada. Esta es una tarea que realizo en forma totalmente honoraria porque quiero hacerla, porque es una forma de colaborar con la sociedad. Y bueno, espero que en el año que viene haya mejores noticias y en años sucesivos, hasta que cuando llegue el momento este gobierno ya no esté más con nosotros y comience un nuevo ciclo progresista en el Uruguay. Que empiecen bien el año y hasta la vista.